Feliz día, bendiciones a todos. Bien, hoy, feliz día, no sé por qué me aparece. Ahí está, ahí está. Estamos en Facebook Live y estamos en Instagram. Hoy vamos a tener una masterclass sobre la riqueza y la abundancia. Vamos a saludar a la gente que se va conectando. ¿Sí? Ahí saludamos a Silvia. Bien, espero que se sumen más y más y más a la clase. Este contenido que vamos a estar viendo hoy de Masterclass de Riqueza y Abundancia forma parte de una parte más amplia, justamente, vaya la redundancia, del que es la cursada de Psicología Cuántica. Estos días, antes de comenzar con la cursada de Psicología Cuántica, vamos a tener varios encuentros en Instagram y en Facebook Live, y luego la cursada la vamos a realizar por Zoom o StreamYard, todavía no sabemos bien, o Meet, es la tres alternativas que tenemos. Pero lo importante, no sé si se escucha bien, me parece que tengo el sonido bajo. Ahí está, ahí estamos. Lo importante es que en estas clases ustedes vayan viendo de qué se va a tratar la cursada. Más que todo, compartiendo el conocimiento. Este video, si puedo, después lo voy a compartir también en los grupos. La otra vez hablamos de la energía cuántica, hablamos de Dios, y hoy vamos a estar hablando sobre la riqueza y la abundancia. El primer concepto que tengo que entender sobre la riqueza es que si no tengo orden, si no hay orden, vamos a saludar a Romina, no sé quién está ahí conectada también en Instagram. El primer concepto de riqueza que debo tener, y especialmente de riqueza económica, es que tiene que haber orden y disciplina. O sea, yo me tengo que organizar justamente en lo que tiene que ver con lo económico, lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la casa o con lo que sea. Buen día, Rami. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y esto es muy importante, tenemos que aprender a ser ordenados. Porque si no somos ordenados, va a ser muy difícil que podamos concentrarnos en el manejo de la riqueza. Hay una frase muy común que dice que el pobre no es humilde y el humilde no es pobre. ¿Por qué decimos esto? Porque la humildad tiene que ver con un concepto de verdad, de libertad, no la libertad que últimamente se está conociendo, sino de ser libre desde la paz interior, de ser libre de estar consciente de la sabiduría. Entonces, no se puede llegar a la riqueza si no tengo orden, no tengo paz y no tengo sabiduría. Para llegar a la riqueza es muy importante aprender de la disciplina, de la concentración. Es muy importante el equilibrio. Por eso, cuando digo el pobre no es humilde, el humilde no es pobre, me refiero a que el concepto de humildad nosotros no lo tenemos bien conceptualizado. El concepto de humildad tiene que ver con alguien que desde la sencillez es ordenado, es sabio, tiene paz, es equilibrado y no juzga. Por eso nunca es pobre. Porque puede haber muchas almas que tengan mucho dinero, pero que después lo pierdan todo. ¿Por qué? Pues no tienen sabiduría, no tienen conocimiento cómo administrar esa riqueza. Es más, pasa en el mundo. Mucha gente famosa que acumula riqueza y después pierde todo.
Entonces, nosotros tenemos que observar ese concepto. Es importante, otra cosa, que hay dos conceptos principales en la psicología cuántica que debemos saber. El primero, que el ignorante, el que no tiene sabiduría, y el que es pobre, es aquel que le echa la culpa a los otros y además que está esperando que alguien lo ayude. O sea, aquellos que piden, siempre están buscando que alguien los ayude. Y aquel que le echa la culpa a los demás, lo hace por ignorancia. Lo hace por falta de sabiduría. No sé quién está conectado en Facebook, estamos viendo. A ver si conectó a alguien. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Que si yo no tengo paz, si yo no tengo sabiduría y no soy ordenado, va a ser muy difícil que yo llegue a tener riqueza. Y el primer concepto de orden es entender quiénes somos. Nosotros no somos humanos, somos almas divinas viviendo una experiencia humana en un cuerpo físico. Pero siempre desde chico, seguramente en algún momento te grabaron algún pensamiento de pobreza. Cuando te decían no rompas, vení para acá, no pierdas esto, o cuando decir si haces esto no te voy a dar más nada. Entonces todos esos conceptos fueron quedados grabados en nuestro inconsciente. ¿Y después qué hacíamos? Se nos rompían las cosas, ¿sí? No recibíamos, perdíamos las cosas, porque está grabado, es parte de un programa incluido que lo tenemos en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que entender que para lograr iniciar un camino hacia la riqueza, yo me tengo que desprogramar. Y tengo que desprogramarme de esos preconceptos grabados, de esos relatos que si quizás nos hizo alguna vez algún familiar nuestro. Papá, mamá, un abuelo, un tío. Que por supuesto tenía que ver con el nivel de ignorancia. No estamos juzgando a nadie, estamos haciendo justamente observaciones de esto. Porque la mente siempre va a decir que quiere hacer las cosas a su manera. La mente siempre va a querer resolverlo a su manera, pero no a la manera de Dios. Pero si nosotros vamos a los preceptos divinos, dice que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. O sea que yo tengo que hacer la voluntad divina. Y la voluntad de Dios es que vos, como alma divina, como hijo de la luz, como hijo de Dios, seas abundante. Porque Dios no creo que quiera tener almas pobres en la tierra, si es abundante. Dios no está esperando que vos seas pobre. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Y los pobres son los que tienen la cultura de los Pérez, la cultura de los López, la cultura de los González. Los que no se reconocen hijos de Dios no son pobres. Entonces, ¿dónde está la clave de la riqueza o la clave del rico? Está que estamos, lamentablemente, implantados, hipnotizados de que somos humanos y que tenemos que hacer cosas humanas. Y como creemos que somos humanos, creemos que la riqueza no nos corresponde y que tenemos que ser pobres. ¿Por qué? Porque tenemos una mente esclavizada. O no creemos realmente quiénes somos. Y ahí es donde empiezan los problemas.
Y esto se lo digo a los que están escuchando ahora, a los que van a escuchar este video, a los que van a hacer comentarios, que empiecen a observarse. Si en su casa son ordenados, si están aprendiendo, están tomando conocimiento cómo ordenar su vida, si están haciendo un curso, por ejemplo, de educación financiera, si tienen paz, si son amorosos, si saben organizarse. Porque cuando nosotros entendemos el concepto de sabiduría y nos organizamos y nos ordenamos, nunca nos va a faltar nada. O no nos acordamos de aquella frase que decía Dios proveerá. Porque Dios provee. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Entonces, hay una ley divina, una ley de la existencia que dice, dando es como se recibe. O sea, la ley de dar y recibir. Entonces, podemos agregar otro concepto de riqueza y decir, hasta que yo no dé lo suficiente, no voy a recibir lo que me merezco. Cuando yo ayudo a los demás y doy, pero no desde el ego, no desde la mentira, no desde la avaricia, sino simplemente porque lo siento, siento el dar, entonces ahí se activa la ley de dar y recibir. Cuando alguien te pide, tenés que dar. Cuando nadie te pide, no tenés que dar. Porque no hay una ley de correspondencia. Cuando el universo te envía un mensaje, comedor, tal cosa, ayuda, es el universo que te manda el mensaje. Si podés, ayuda con lo que puedas. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que somos eternos y abundantes, siempre vamos a ser pobres. Entonces, siempre hay un concepto de pobreza porque nos sentimos implantados. O sea, tenemos mente ignorante. Por eso el maestro decía una frase muy conocida que decía, los muertos entierran a los muertos. Y para los hebreos antiguos, para el hebreo antiguo, el arameo, el muerto es el ignorante. Y el ignorante es pobre. Y hay otra frase que me acuerdo que dice, el necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe. Y el necio tiene que ver con el nivel de ignorancia. Y el sabio prefiere el silencio porque sabe que en el silencio está Dios. Por eso no dice lo que sabe. Entonces, nosotros tenemos que entender que hasta que no seamos conscientes de lo que somos como divinidades, hasta que no seamos ordenados, nos aprendamos a dar, no tengamos paz, nos disciplinemos en el día a día, en lo que doy y en lo que recibo, no voy a ser rico ni abundante. Porque la riqueza y la abundancia comienza en nuestro interior, no en nuestro exterior. Entonces, y voy a otro concepto. Los que hablan de más, y perdón por el vocabulario, los que dicen boludeces todos los días, jamás van a tener riqueza. Porque están activando la pobreza en su interior. Pero eso tiene que ver con la mente humana, tiene que ver
con los hábitos humanos, con la programación que nosotros tenemos, que debemos desprogramarnos. ¿Y cómo nos desprogramando? Aprendiendo cuáles son los métodos, aprendiendo las técnicas, practicando meditación, observando, tomando sabiduría, siendo más conscientes de la sabiduría. Y muchos quieren todo fácil. Y muchos quieren las cosas fáciles sin sabiduría. Y eso también es un patrón de ignorancia. Entonces, si yo no empiezo a hacer los cambios que tengo que hacer, si no yo empiezo a dejar las emociones de lado, que no me ayudan a crecer, sino lo único que hacen es seguir estancándome en la miseria, en la pobreza, día a día. Si lo único que hago es salir a protestar, a quejarme, a echarle la culpa al otro, quien sea, estamos hablando de quien sea, no hay cambios. Y otra de las cosas importantes es que muchas veces idealizamos a gente que es pobre. Y al idealizar, porque en realidad no tenemos que idealizar a nadie, porque quiere decir que si yo me idealizo por alguien, quiere decir que me estoy desvalorizando yo, en mi parte divina. Si yo sigo idealizando al pobre, voy a seguir creyendo que la pobreza forma parte de mi vida. Entonces, si yo creo que Messi es el único que puede ser multimillonario en el universo, en la próxima vida voy a seguir siendo pobre. Porque creo que tiene que haber un Messi en la próxima vida. Y yo tengo que seguir siendo pobre. Entonces, yo tengo que aceptar y trabajar mucho la aceptación de quién soy. Y debo desimplantar de mi mente, como si sacara una planta de raíz, la idealización. Y todos estos temas en la cursada los vamos a profundizar. Una cursada que va a llevar 4 meses, que va a ser los días martes a las 20 horas, como hoy, y que nos va a ayudar a entender realmente dónde tenemos que hacer los cambios. Entonces, yo tengo que preguntarme dónde está mi herencia divina. Porque no puede ser que yo siga teniendo problemas, que me haga problema por la luz, que me haga problema por el gas, que me haga problema por el alquiler. O sea, son cosas que no nos ayudan a ser quienes somos. Y el pobre no disfruta, el pobre se esclaviza. Y muchas veces no queremos cambiar porque tenemos adicciones a papá y a mamá. Porque papá y mamá me dijo, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Sí? Y tenemos que empezar a sacarnos los patrones culturales, kármicos, de ignorancia, de querer guardar, de querer tapar del pasado. Porque no queremos que nos saquen las adicciones. Y la adicción al ser pobre. El adicto está cansado, está inflamado, tiene toxinas, porque vive preocupado, porque vive haciéndose mala sangre, porque vive corriendo, porque vive trabajando muchas horas y no disfruta. Y aunque siga trabajando más horas, más horas, más horas, el resultado siempre va a ser el mismo. Si nosotros no empezamos a independizarnos mentalmente de la idealización, de los patrones culturales, de los hábitos y de las emociones que nos llevan
a ser cada vez más pobres, jamás vamos a poder lograr la riqueza. Esto es un concepto filosófico importante. Porque tenemos muchas cosas que están adheridas a la personalidad baja. ¿Y cuáles son la personalidad baja? ¿Qué es la personalidad baja? La personalidad son las emociones bajas. El apego, el miedo, la culpa. Son las emociones que debo cambiar, pero que el humano no quiere cambiar. Y cuando hablo humano hablo de todos, y me incluyo. Hay cosas que yo sigo todavía, hace 14, 15 años que estoy con esto y sigo todavía trabajando. Y sigo observando. Pero por eso estamos acá. Por eso estoy dando esta clase. Entonces, hay que aprender a pensar desde el otro lado. Las emociones que no quiero cambiar son las emociones que me estancan en la pobreza. Pues si yo tengo miedo de invertir, jamás voy a invertir y voy a seguir siendo pobre. Si yo tengo culpa porque invertí en algo y sigo teniendo culpa, voy a seguir teniendo culpa y voy a seguir siendo pobre. Si yo soy apegado a lo material y no hago que la energía fluya y suelto esa materia, voy a seguir siendo pobre. Porque no se activa la ley de correspondencia, la de dar y recibir, lo que está dentro está afuera y viceversa. Si actúo con ignorancia, obvio que me va a ir mal y voy a seguir siendo pobre. Si no me perdono y perdono a los demás y no le tengo bronca y odio, obvio voy a seguir siendo pobre. Porque no soy amable, no soy correcto, no soy disciplinado. Entonces voy a seguir teniendo problemas. Entonces, ¿cómo logramos el camino a la riqueza? Vuelvo a repetir, con sabiduría y buscando métodos de enseñanza que me lleven a tener una mente rica. Tengo que ver videos de gente rica o a ver videos de educación financiera para poder generar esos cambios. Vamos a algo muy común. Cuando hablamos de riqueza, primero hablemos de inversión. La palabra gasto saquémosla porque gasto es de gastar y gastar significa de algo que se va a perder. Entonces a partir de hoy, solo todo lo que tengas es inversión. Todo lo que tengas es un activo. Vos vas a invertir en activos en tu vida. Si mañana compro un yogur es un activo. ¿Para qué? Para mi cuerpo. Como alimento es un activo. ¿Qué son los pasivos? Y son las deudas que tengo. Entonces, ¿dónde voy a invertir? ¿En activo o en pasivo? En activo. Después voy a tener, por supuesto, otros flujos de dinero. Otros flujos que tienen que salir. Pues todo tiene una entrada y todo tiene una salida. Por eso la ley de dar y recibir. O sea, si yo estanco el ingreso o el egreso, siempre voy a tener problemas, voy a ser pobre. Entonces, primer concepto de activo es la sabiduría. Tengo que invertir en cursos, en clases, ver videos, ¿sí? Tomar idea de cómo invertir, qué negocio puedo hacer. Y hasta que no lo haga, voy a seguir siendo pobre. Entonces, tenemos que observar dónde yo tengo los huecos de pobreza. ¿Dónde están mis huecos de pobreza? ¿Por qué estoy siendo pobre todavía? Pues más allá que el noticiero te diga, los que ganan menos están en la línea de pobreza. Es una mentira también eso, para manipular a la gente. Porque la dependencia del trabajo te lleva a la pobreza. Porque tiene que ver con sacrificio. Entonces yo tengo que pensar cómo genero dinero a partir de la gente común. ¿Cómo genero dinero sin sacrificarme? Porque los que veneran el sacrificio
jamás van a generar dinero. Siempre van a ser pobres. Entonces lo que vamos acumulando no son activos, son horas de sacrificio. Y esto lo hacemos en detenimiento del cuerpo. Vendemos la salud, vendemos el tiempo. ¿A qué? A empresas que explotan el dinero. Hubo un gran mentor que decía, vos tenés dos caminos, o ponés tu propia empresa o alguien va a venir y te va a contratar para que seas su empleado. Entonces empecemos a ver en qué podemos invertir y cómo podemos construir nuestra propia empresa. Porque Dios quiere que seas abundante. Pero el problema es que todos los humanos quieren seguir siendo pobres, por eso terminan traicionando a Dios. Y la sociedad es producto del nivel de ignorancia que tiene. Entonces, el primer problema que aparece en esta escala es observar cómo nos educaron. ¿Nos educaron como gente rica o nos educaron como gente pobre? Porque si en tu casa siempre te hablaban de que faltaba algo, que no tenías tal cosa, de que no podías adquirir eso, te estaban educando como gente pobre. Entonces, ojo, porque también como te educan, te deseducan. O sea, quien te forma también te puede deformar. Entonces, ¿dónde tenemos que ir nosotros a aprender sobre la riqueza? A los ricos. Y le tenemos que impregnar sabiduría, paz, humildad, orden y disciplina. Porque si yo empiezo a decir, bueno, voy a ver dónde puedo invertir con esto. Me acerco, me gustaría invertir en esto, ¿cómo puedo hacer? Pero primero tengo que invertir en cursos. Primero me tengo que capacitar. Si no, jamás voy a poder hacer una inversión. Entonces, si yo gano poco dinero, lo que tengo que hacer es renunciar al trabajo y estudiar entre 10 y 15 años. Pero el problema es que seguimos idealizando a otros y seguimos activando la pobreza en nuestra vida. Porque seguimos creyendo que el otro me va a salvar. Con el sueldo del mes, con la cuota del mes. Y no es así. El problema que tenemos es que queremos y creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Ingresó otra persona más. Saludamos. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a invertir nosotros para generar un cambio? Pregúntate, ¿qué tenés para invertir? Hoy en día se está activando mucho el tema del trueque también. Y yo te pregunto a vos, ¿qué tenés en tu casa que vos no uses? Empecemos por ahí. Bueno, vendelo, hace un trueque, regalalo. Porque también el hecho de tener mucho apego a lo material, eso también nos estanca en la pobreza. Otra cosa es importante, es invertir el tiempo y capacitar la mente. Nosotros tenemos que hacer una inversión del tiempo que tenemos en tierra. Recordemos que la vida humana es muy corta. Y todas las experiencias de vida que vamos teniendo, vida tras vida, es para que nosotros podamos evolucionar nuestros propósitos. Pero si realmente nosotros nos reconocemos hijos de Dios, jamás podemos ser pobres. Entonces tenemos que buscar la abundancia,
que hoy no tenemos la vamos a tener en la próxima experiencia de vida. O sea, si hoy yo me pongo, digo, bueno, voy a cambiar, me voy a disciplinar, voy a ser ordenado, voy a hacer cursos, voy a ver videos de millonarios, voy a iniciar un emprendimiento. Bueno, quizás termines esta encarnación o esta experiencia de vida muy bien, y la próxima vida quizás sea millonario. Entonces nosotros ya tenemos que empezar a pensar y planificar en la próxima vida. Entonces es muy importante ver videos de gente rica, enseñar cómo son los ricos, enseñar cómo es el rico y cómo ser rico. Y tenemos que empezar a agrandar el círculo de riqueza. Porque el que da también está aprendiendo. Yo en este momento estoy aprendiendo de ustedes al explicar todo esto. Cuando yo te estoy diciendo a vos que tengas paz, que tengas sabiduría, que seas consciente de tus actos, que seas ordenado y disciplinado, me lo estoy diciendo a mí. Pero hoy se lo digo a Romy, se lo digo a Silvia, se lo digo a Jessy, a Juan, o lo que sea. Pero también me lo estoy diciendo yo. Entonces, vos tenés que preguntarte cuánto estás dispuesto a dar si realmente querés recibir. Y empecemos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Pero es importante que nosotros desimplantemos de nuestra cabecita, desimplantemos esos conceptos. Hasta que nosotros no tomemos conciencia de eso, no vamos a generar cambios. Yo quiero que eso lo entienda, no podemos generar cambios. Hasta que yo no deje de perder el tiempo en pavadas humanas, no vamos a generar cambios. Ya los invito, termina esta clase, busquen videos de gente millonaria. Código millonario. Si quieren después les paso una lista. Yo estoy ahí, agregado a varios en Instagram. Busquen lo que sigo y van a ver. Hay muchos videos interesantes. Muchos videos interesantes. Hay un libro de Napoleon Hill que dice piense y hágase rico. Hay otra que se llama Mente Millonaria. Bueno, empecemos a leer. Esos libros, muchos están gratuitos en PDF, en internet. Búsquenlos. Entonces, si Dios permite que haya gente pobre, no es porque Dios lo permite, sino porque hay libre albedrío. Y Dios no es que está mal ser pobre, es que necesitamos muchas veces ver al pobre para entender que no tenemos eso. Y que no queremos ser eso. Pero Dios te da libre albedrío para que vos elijas. Entonces, ¿nosotros qué elegimos? ¿Ser pobres o ser ricos? Y la riqueza, vuelvo a repetir, no tiene que ver con el dinero exactamente. Nosotros podemos ser ricos de mente y pobre de dinero. O podemos ser ricos de mente y ricos con dinero. Pero también puedo ser pobre de mente y soy ignorante. Y puedo tener riqueza, pero de una o de otra forma, esa riqueza que generé la voy a perder. Fíjense la cantidad de gente que, por ejemplo, ha ganado la lotería, la quiniela, y después ¿qué pasó? Perdió todo. Porque no sabía invertir, no sabía qué hacer con el dinero. Entonces tenemos que fijarnos cómo pensamos, qué decimos, cómo nos manifestamos, porque todo eso es lo que se va a transformar en nuestra realidad, en el día a día. Y muchas veces, cuando yo digo caro, barato, ¿cómo gasté hoy? Che, ¿cómo gastamos, Yo lo que estoy haciendo es activar la pobreza. En lugar de decir mañana voy a invertir en esto. Que la abundancia sea en mí hoy y siempre. Que haya abundancia en mi vida y en todos los órdenes de mi vida. Voy a compartir la abundancia con mis amigos.
Hoy voy a dar lo que se merecen. Entonces, la enseñanza primordial para lograr esto debe ser vivida y practicada. Hasta que yo no tome el conocimiento y la practique, como en esta clase, por ejemplo, o dando una charla de 20 minutos, 30 minutos, haciendo reels, videos cortos. Ahora TikTok tenés videos de 15 segundos, un minuto. Hablando de todo esto, compartiendo, es una forma de practicar, haciendo resúmenes, o como querramos hacer, es una forma de empezar a absorber todo este conocimiento. Llevar un libro, anotar los ingresos y los egresos diarios, hacer un seguimiento, crear un mecanismo de ahorro. Hay muchos videos sobre eso. Pues es importante entender los activos, entender los pasivos, lo que puedo invertir, lo que no voy a invertir, dónde tengo mayor fuga de capital, dónde está saliendo ese capital, dónde se va, en qué se va. Si yo voy a comprar herramientas tienen que ser, pues tienen un objetivo a futuro, para algo o alguien. Entonces, la culpa de la pobreza no la tiene nadie. La culpa de la pobreza es la falta de responsabilidad que nosotros tenemos y que muchas veces la contagiamos a los demás por las cosas que decimos. Entonces, el primer concepto es hacerse responsable de que si soy pobre es porque yo lo creé. Porque hay muchos que en menos de 10 años se han vuelto ricos. Por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk tenía 9 años cuando empezó a programar. Y fíjense a dónde llegó. Steve Jobs empezó reparando computadoras en un garage. Y miren a dónde llegó. Después, bueno, tuvo divorcio, quedó afuera de la empresa, tuvo una historia que es para observarla, ¿no? Desde el liderazgo, de lo que fue Steve Jobs, el creador de Apple, hablo. Siempre lo relaciono con la tecnología porque yo estoy también en el ámbito de la tecnología. Pero hay un chico ruso, por ejemplo, que a los 9 años jugaba a los videojuegos, ¿no? Y hoy a los 25 es multimillonario. Y él fue creando un juego que hacía que le ingresaba dinero. Entonces la gente que jugaba ese videojuego le pagaba y así empezó. Por invertir. Entonces yo creo que otro factor muy importante. Uy, se me fue. Ahí se me fue. ¿Qué hice? Otro factor muy importante es la creatividad. De ahí viene la creación. El creador, la palabra de creador de los hymns, viene de la palabra ser creativo o creatividad. Por eso los programadores, los diseñadores que son creativos ganan mucho dinero en el mundo. Elon Musk, bueno, Bezos, el dueño de Google, este chico ruso, y hay muchos emprendedores, por ejemplo en España, en Estados Unidos, que empezaron así. Bueno, el creador de Facebook empezó creando una base de datos en la facultad. Y ya sabemos lo que es Facebook. Instagram formaba parte de eso. Lo creó él también. Entonces, tenemos que empezar a dejar de echar la culpa hacia afuera, empezar a ser más ordenado, empezar a tomar sabiduría, planificar día a día nuestra vida y pensar en hacer una inversión, ser creativo, decir, a ver, ¿qué idea puedo implementar con esta pequeña inversión que tengo? Y así se empieza. Hoy quizás ponés un negocio de tortas y mañana quizás tenés una empresa de pastelería, qué sé yo.
o vendés moldes de torta, no sé. Pero creo que es el momento, y ahora más que todo acá en la Argentina, donde se está viviendo una situación de bastante caos, creo que este es el mejor momento para empezar a pensar en qué podemos invertir. Seguramente en el mundo también, muchos de los que están en el exterior digan, ¿por qué no me dediqué a esto? ¿Por qué no hice esto? Bueno, creo que ya llegó el momento de hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que entender es que yo debo tomar sabiduría. Y que esa sabiduría tiene que ser aceptada y que tengo que practicarla y que tengo que expandirla. Por eso es importante la creatividad, tomar sabiduría, llevarla a la práctica, ser ordenado, ser disciplinado y empezar a investigar sobre manejo de finanzas, sobre educación financiera, sobre cómo invertir, de qué forma puedo invertir. Entonces nosotros tenemos que aplicar y buscar los canales de aplicación de la información que nosotros empezamos a recibir y sacarnos al pobrecito, ¿sí? El qué caro está la banana, che, ¿cómo voy a gastar en esto? No, de lado. Entonces, yo pregunto, porque si vamos a las religiones, no es una crítica a las religiones, pero la mayoría de las iglesias ninguna es pobre. Pero te venden a vos que vos sí tenés que ser pobre. O sea, ninguna es pobre, pero a vos te venden que sí tenés que ser pobre. Ahí está el ego quejándose, ¿ven? Pues no quiere saber esto. Entonces, debemos aprender, y lo vuelvo a repetir, que las religiones nos han enseñado que el humano tiene que ser pobre, porque les han enseñado una falsa creencia. Jesús jamás fue pobre. Imagínense, su padre, José, era carpintero, y carpintero en esa época era como ser un empresario de criptomonedas, más o menos. O sea, que pertenecía a la élite de ese momento, era de la nobleza, era un profesional reconocido y tenía plata. Y muchos de esos trabajos que aprendió el maestro, después le dejaban mucha plata. Pero ¿qué nos enseñó la iglesia? No, era pobre. Entonces, debemos de dejar de ser selectivos con el conocimiento y la sabiduría. Porque estamos grabados por creencias, estamos grabados por la culpa, estamos grabados por el miedo, y eso nos arrastró a la carencia de la pobreza. Y eso nos destruye y destruye la posibilidad de ser quien debemos ser. Entonces, si yo quiero aprender a ser libre de las creencias, primero tengo que observar dónde no soy libre. Porque muchas veces, por querer estar confinado, como la pandemia, querer estar encerrado, tenemos secuestrados a parejas, amigos, hijos, animales, porque nuestra mente está secuestrada en la pobreza. Entonces, hay que dejar de traicionar a Dios y hay que empezar a alejarse un poco de la sociedad, pero acercarse cuando tengamos la sabiduría suficiente para manifestar la riqueza que somos. Para yo poder acercarme a la sociedad, primero me tengo que iluminar, para después poder ayudar a los otros a iluminarse. No puedo ayudar a nadie si yo no me ayudo a mí mismo. Entonces, para terminar un poco con este encuentro,
es importante que seamos conscientes de las acciones que estamos tomando. Vuelvo a repetir, ser ordenados, ¿sí? Empezar a tener más sabiduría, a hacer cursos, a investigar sobre educación financiera, cómo invertir. Haga una planilla común, fecha, detalle, ingreso, egresos diarios. Empiecen a buscar fuentes de inversión, a ver cuánto tengo ahorrado, o creen un mecanismo de ahorro. Y cuando tengan un ahorro importante, eso inviértanlo, pero no dejen de invertir. Asesórense si está bien la inversión, pero no por humanos. Asesórense por gente que tenga conocimiento y sabiduría sobre el tema. Pues muchas veces vamos a preguntarle a Pepe el panadero a ver si está bien en lo que nos estamos asesorando y empezamos a tener problemas. Pues Pepe el panadero todavía debe la luz, debe el gas. No. O sea, yo hasta que no vaya, no dé, no voy a recibir. Hasta que yo no invierta, no voy a generar riqueza. Hasta que yo deje de tener mente pobre, no voy a poder activar la mente abundante que yo soy. Es así de simple. Por eso los invito, y amplío esta invitación para aquellos que quieran hacer este curso de 4 meses de psicología cuántica, que es muy importante para todos, porque no solo vamos a ver esto, vamos a ver las emociones, vamos a hablar de las diferentes fuentes de sabiduría, porque el síndrome de la culpa, el síndrome del miedo, el síndrome de la agresión, el síndrome del guerrero, del esclavo, de la mente pobre, el síndrome del celoso, de la codicia, del querer agradar, de querer aparentar algo que no somos y de querer aislarme del entorno. Ese síndrome está en nuestra mente y lo tenemos todos. Pero hasta que no empecemos a hacer el ejercicio y el entrenamiento de empezar a desprogramar esos conceptos y en lugar de eso meter sabiduría, sabiduría de abundancia, sabiduría de Dios, sabiduría de riqueza, entender que tenemos que vivir cada instante y apreciar de cada instante y organizarnos en cada instante, no vamos a ser nunca conscientes. Y esto me hace acordar a una película de Chico Xavier, no sé si lo vieron, que era Chico Xavier, un espiritista que canalizaba, que traía mensajes del mundo espiritual para gente por ahí, familiares que habían fallecido, era un medium. Y un día estaba Chico Xavier sentado al lado de un lago, en Brasil, ¿no? Y se le aparece el arcángel Gabriel y le dice que él tenía que escribir entre 100 y 300 libros, que el mundo espiritual se lo iba a transmitir. Y Chico Xavier le dice, pero yo no tengo un centavo, yo no... Le dice, el mundo espiritual te va a proveer. Vos tenés que tener fe. El mundo espiritual te va a proveer de los recursos. Pero ¿cómo hago para hacer todo esto? Mira, vos tenés que tener 3 cosas en cuenta. La primera, disciplina. La segunda, disciplina. Y la tercera, disciplina. Si nosotros no somos disciplinados con nuestra propia vida, ¿cómo queremos tener abundancia? Entonces empezá a ordenarte, empezá a disciplinarte. Busca en el silencio interno, en la meditación interna, la creatividad. El mundo espiritual y Dios te van a ayudar a encontrar eso. Aunque le digamos Dios, no es Dios. Es el origen, es el universo, como quieramos llamarle. Pero un ángel una vez dijo, ustedes lo que llaman Dios, en realidad no es Dios. Le llaman Dios porque así se lo grabaron. Pero todo es energía, todo es esencia, todo es infinito. Y el infinito está en cada uno de ustedes. El tema es que no jamás lo van a encontrar mientras sigan pensando como humanos. Entonces hay que empezar a dejar de pensar humanos y empezar a ser más divinos en las acciones.
porque el ser tiene que ver con el yo soy y el soy tiene que ver con la acción, no con la emoción ni con el pensamiento. Vuelvo a repetir, mañana 10 horas, bueno, además del curso de psicología que vamos a empezar en junio, mañana 10 horas aprendiendo a meditar, meditación sobre las emociones. 10 horas Argentina por Instagram. Los espero mañana. Es muy importante el ejercicio de la meditación. Te lo digo y me lo digo, porque yo también tengo que meditar. Así que mañana a 10 horas los espero para meditar acá en Instagram. Y otra cosa más, si te querés anotar, mandame un mensaje. Mandame un mensaje al 11 40 95 37 01 y te digo cómo tenés que anotarte. Te cuento cuál es la colaboración, qué temas vamos a ver, te cuento todo. Así que desde ya muchísimas gracias. La semana que viene vamos a tener otra masterclass sobre otro tema más. Hoy vimos un poco sobre la riqueza. La semana que viene por ahí vemos algo de las emociones y los síndromes que los acabo de nombrar recién. Y vamos a partir de junio ya comenzamos con la cursada. Así que desde ya muchísimas gracias. Recuerden, mañana a las 10 horas aprendiendo a meditar. Y el domingo tenemos lectura de las cartas de Cristo. Seguimos con la carta de Cristo a las 11 horas y a las 12 horas un curso de milagros. Espero a todos. Bendiciones. Feliz semana. Y a mañana, los que quieran, aprendiendo a meditar por Instagram y Facebook Live. Bendiciones.